are live. Thanks, Alina. Good afternoon, everyone. My name is Chris Setz-Kelly. I'm an attorney with the firm Giangrasso, Tomczak, and Hoofy. We're doing this short video like we have each Friday, just to provide some updates on what's going on in the world of immigration law. Buenas, el nombre del abogado es Chris Setz-Kelly. Estamos haciendo estos videos como hemos hecho todos los viernes para darle las nuevas noticias en la rama de migración. These videos should not be taken as legal advice. They're merely intended to provide some general information about changes in immigration policy. Estos videos no se pueden considerar consejos legales y solo son para dar las noticias sobre lo que está pasando en las noticias de migración. So this week, there was an important decision handed down by the Third Circuit Court of Appeals, which is an appeals court that handles most appeals of immigration cases in Pennsylvania, New Jersey, Delaware, and West Virginia. Entonces, había una decisión importante que salió del tercer circuito, de la Corte del Tercer Circuito. Esta corte es la corte que da las decisiones sobre temas de migración por la zona de Pensilvania, New Jersey, Delaware y Virginia Oeste. So to explain sort of the relevancy of this decision, we have to go back to 2018 when the Trump administration put in place a policy through a Board of Immigration Appeals case that basically prevented those who were in removal proceedings from administratively closing their cases. Basically, the policy prohibited immigration judges to administratively close cases. Entonces, para entender esta nueva decisión, tenemos que regresar al periodo del 2018, cuando la administración de Trump introdujo una nueva regulación a través de una decisión de la Corte de Apelaciones de Migración. Y esta nueva regulación, más o menos lo que hizo es no le dejó a los migrantes que estaban en proceso de corte de poder cerrar sus procesos administrativamente. Entonces, esta decisión lo que hizo es no le dejó a los jueces en estos casos por cerrar los casos administrativamente. So this 2018 policy, it was something a lot of people questioned at the time because for many decades up until that point, immigration judges had generally had the power to administratively close cases. And usually this administrative closure was used when individuals were pursuing some type of immigration application through one of the other immigration agencies other than the immigration court system. Entonces, cuando esta nueva regulación salió, fue criticado por mucha gente porque en los años anteriores los jueces siempre habían tenido el poder de cerrar estos casos administrativamente. Y estos cierres administrativamente lo usaban cuando un migrante estaba intentando aplicar para otro tipo de beneficio en una de las otras oficinas de migración fuera de la corte. Entonces se usaba este cierre de los procesos de la corte para esa razón normalmente. And the biggest impact that this policy had was that it prohibited people
who had had petitions filed by either their US citizen or permanent resident family members from really benefiting from those petitions, because a lot of people who had had family members petition for them also required a waiver of their initial, they required a waiver because they had entered the country without a visa or under other legal documentation. So because they could not administratively close their cases, they couldn't apply for this waiver. So for the last few years, it's been basically impossible for somebody in immigration court proceedings to apply for one of these waivers. Y entonces esta decisión, uno de los puntos más clave de la decisión es que mucha gente que tenían familia que eran ciudadanos o residentes permanentes que habían sometido una petición por ellos, no podían tomar el beneficio de esas peticiones porque estaban dentro de la corte, y muchos necesitaban otro tipo de perdón por la manera que ellos entraron, sin documentos o sin alguna visa, y sin ese perdón no podían terminar el proceso de la petición. Entonces esta decisión anteriormente le hacía imposible a estas personas poder tomar el beneficio a través de los miembros de la familia. Yeah. So what ultimately happened was that people who prior to this 2018 policy could have eventually acquired residency either ended up being ordered removed or had to apply for some alternative form of status that may have been much more difficult for them to obtain than the waiver that they should have been eligible for. Entonces lo que pasó, que gente que estaba en estos procesos antes del 2018, que podían beneficiarse de algún perdón, no podían hacerlo después de la decisión en el 2018, y entonces o les dieron una orden de deportación o necesitaban aplicar para otro tipo de beneficio en frente de la corte. So this is why this decision from this week from the Court of Appeals is so important, because it strikes down this policy, at least in this part of the country, for individuals who are in removal proceedings. So those who are in the Third Circuit, which, as I said, encompasses New Jersey, Pennsylvania, West Virginia, and Delaware, now have the ability to ask the immigration court to close their case so that they can apply for this waiver and go about obtaining their residency. Entonces, esa es la razón por qué esta decisión que salió esta semana es tan importante, porque la decisión derivó el anterior política de 2018 y le dio, por lo menos en esta zona, que sería de Pensilvania, New Jersey, Delaware y Virginia del Oeste, la posibilidad de pedir la corte de cerrar sus casos administrativamente, por lo menos en esta zona del país. Yeah. So if you're someone who's been in immigration court proceedings currently or in the last few years, and you have a family member that has tried to petition for you, it's worth reaching out to an attorney to see if maybe you have some options now that maybe you didn't have just a few days ago. Y entonces, si usted es alguien que ha estado en los procesos de corte en los últimos años o estás en proceso de corte ahora y tienes una petición de algún familiar que ha hecho una petición por usted, sería muy beneficio si se reunía con un abogado para ver si tienes algunas nuevas opciones que no tenías hace unas semanas. Our firm regularly helps people with these types of cases and family petition cases in general. So if you're interested in scheduling a consultation, please reach out to us through our Facebook page. Y entonces nuestra firma hace muchos tipos de
estos tipos de procesos y estas peticiones de familia. Y entonces, si estás interesado, puedes conectar con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Okay, and that about covers it for today. Thanks to Rafa for interpreting. As I said, if you have any questions, please reach out to us through Facebook. Y entonces eso es todo por hoy. Cualquier pregunta que tienen se pueden comunicar a través del Facebook. Y así quedó. Thanks Thanks for joining. watching. Bye.